Hermanos, buenas noches. Hoy lunes 30 de noviembre, gracias al Señor, estamos juntos nuevamente para continuar con nuestro estudio del libro de Génesis y reconociendo que a pesar de los difíciles tiempos y muy peligrosos tiempos que estamos viviendo, Dios sigue siendo fiel y misericordioso y nos sigue dando de su maná. Y le pido al Señor esta noche que Él hable a nuestros corazones para no solo aprender más de su palabra, sino a ponerla por obra en nuestras vidas. Y quiero empezar con unos versículos en el libro de Efesios, que estoy segura que con la ayuda del Señor preparará nuestros corazones para recibirla. Y es en Efesios 5, 16, 17, que dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esta noche aquí estamos, hermanos, aprovechando bien el tiempo, disponiendo nuestros corazones para seguir aprendiendo y conociendo al Señor, siendo sensatos delante del Señor, como leímos, y no solo escuchando, sino entendiendo, comprendiendo cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Hoy nos ha tocado el capítulo 21 del libro de Génesis y hoy veremos la primera parte de este capítulo, que consta de dos acontecimientos muy importantes y son: el primero, el nacimiento de Isaac, y el segundo tema es cuando Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Antes, recordemos que en el estudio anterior, el capítulo 20, estudiamos viendo a un Abraham que seguía aprendiendo, y a pesar de que en ese momento falló su fe, poniendo en peligro el plan de Dios para Sara, y tuvo que enfrentarse con situaciones problemáticas y dolorosas, vimos también cómo Dios interviene una vez más y los libra. Pero solo después de reconocer su debilidad, su necesidad de ayuda de Dios y de recuperar su confianza en Él. Es ahí que pudieron disfrutar de las bendiciones de Dios. Y es así como el Señor espera de nosotros, hermanos, que aprendamos, que maduremos, reconociendo nuestros pecados y debilidades, para que Él pueda seguir obrando y podamos seguir recibiendo sus bendiciones. Y así llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios para ellos, para Abraham y Sara, como vamos a ver hoy día. Así que empezaremos nuestro estudio en el capítulo 21 leyendo los versículos del 1 al 7, el nacimiento de Isaac. Y dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reiría conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Hermanos, vamos a ver varios puntos muy importantes y empezamos con los versículos 1 y 2 que hemos leído. Cuando nos dice que Jehová visita a Sara, como él le había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Recordemos que pasó 25 años para que se cumpliera esta promesa. Pero vemos a ese Dios fiel en su promesa. Es aquí, hermanos, donde nosotros debemos descansar y creerle al Señor y saber que el Señor también va a cumplir sus promesas en nuestras vidas. Si Él te ha hecho una o varias promesas, no dudes que Él las va a cumplir.
Él no ha cambiado y Dios nos confirma y refuerza esta palabra para que no la olvidemos, que cuando Dios habla, su palabra se cumple sí o sí. Como dice en Números 23:19, recordemos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios es fiel, hermanos. Él no es hombre, Él no es como nosotros. Él cumple su palabra. Vemos otro punto importante y es que no solo el nacimiento de Isaac fue un milagro de Dios, imposible naturalmente, claro, sino que Isaac nació en el momento establecido que Dios le había prometido, es decir, en el tiempo perfecto. También leímos en el versículo 3 que Abraham llamó a su hijo Isaac, cuando Dios le había ordenado a Abraham en el capítulo 17, versículo 19, recordemos, cuando le dice, ciertamente Sara, tu mujer, te dará un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Aquí vemos a un Abraham en este capítulo 21 más obediente al Señor, más maduro en su fe, llamando a su hijo con el nombre Isaac como Dios le había dicho, y que además también circuncida a su hijo como Dios le había ordenado en ese entonces, y en el tiempo exacto, a los 8 días de nacido. Y en el versículo 5 del capítulo 21, leímos también cómo el Señor deja en claro la edad en que Abraham tuvo Isaac, y era, dice Abraham, de 100 años cuando nació Isaac su hijo. ¿Y será, hermanos, que Dios solo nos quiere resaltar la edad de Abraham cuando tuvo Isaac? No, ¿verdad? Sabemos que el Señor nos está hablando también de esa espera representada en los años de Abraham, que para nosotros puede ser imposible naturalmente muchas promesas de Dios, como lo fue para Sara y Abraham, y que solo un milagro del Señor, como lo fue el nacimiento de Isaac, puede hacer Dios un milagro en nuestras vidas. No pongas tu mirada en la cantidad de días o años de espera, o en nuestra edad, no. Pongamos nuestra mirada en Dios, porque solo así nos podemos sostener en esa espera de sus promesas, con la mirada puesta en Él. Y pensaba en qué terrible sería más bien que por no esperar en Él, hagamos el cumplimiento de nuestros propios deseos, fuera de la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Eso hemos visto que es terrible. Acordémonos del nacimiento de Ismael, cómo fue que fuera de la voluntad de Dios, Abraham y Sarai decidieron mal con esa sierva Agar. Eso sí, hermanos, sería muy triste para nuestras vidas, como el ejemplo de Agar, y nos traería mucho dolor, como les trajo a Abraham y a Sara. Y tener que volver, hermanos, al punto donde Dios nos dejó, solo hará un atraso de sus bendiciones para nosotros. Y el peligro encima de las consecuencias de nuestra desobediencia. Y más bien vemos la promesa de la bendición en ese versículo que hemos leído, recordando de Génesis 17:19, que al final dice, y llamará por su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahí estaba la promesa. Vemos cómo el Señor espera que le obedezcamos y como consecuencia tiene una bendición muchas veces mayor de lo que podamos imaginar. Abraham jamás, estoy segura, se imaginó, ni Sara, de la magnitud de esa promesa. Que nuestras vidas, hermanos, sean una vida con fundamento sólido, de obediencia a Dios en todo. Ese es mi deseo para mi vida también. Que estemos capacitados para enfrentar las tormentas que vengan,
sin que nos derrumben por completo. Problemas van a haber, sabemos, pruebas van a venir. Pero como nos dice Jesús en el libro de Mateo 7:24, Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces vemos, hermanos, que está en nosotros como hijos de Dios el decidir, el obedecer al Señor, porque si no, Dios no nos estuviera dando estas promesas, no sin antes de obedecerle. Se lo pidió a Abraham en este caso y Dios cumplió, y así cumplirá con nosotros también si le obedecemos. Regresando al capítulo 21, versículos 6 y 7 de Génesis, vemos también ese gozo de Sara, como hemos leído, al ver el cumplimiento de la promesa, cuando dice en el versículo 6, entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere se reiría conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Esta vez esa risa de Sara era de gozo, por ver cumplido su deseo y la promesa de Dios. A comparación de esa risa, ¿recuerdan?, de incredulidad unos años antes, cuando su fe era poca. Ahora vemos a una Sara disfrutando de la bendición de Dios. Y esto también nos enseña que la obediencia trae bendición y en consecuencia tendremos ese fruto del Espíritu en nuestras vidas, que es el gozo del Señor. Algo que seguro necesitamos hoy mucho más que antes, ¿verdad? También debemos rescatar o recordar que el nacimiento de Isaac fue sobrenatural. Y nos lo recuerda Pablo en el libro de Romanos 4:19. Y dice: y no se debilitó en la fe, está hablando de Abraham, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, que de la muerte Él hizo surgir la vida. El nacimiento de Isaac fue realmente un nacimiento milagroso. ¿Y habrá algo, hermanos, que te haya prometido Dios imposible para Él? Entonces vemos que Dios tuvo que enseñarles a Abraham y a Sara, como a nosotros hoy. Ellos tuvieron que reconocer que nada podían hacer al respecto, porque les resultaría imposible tener un hijo naturalmente. Abraham de 100 años y Sara de 90. El hacer posible el nacimiento de Isaac estaba más allá de sus posibilidades. Y sabemos que muchas veces en nuestras vidas también está fuera de nuestro alcance, de nuestras posibilidades. Hay una gran enseñanza para nosotros, ¿verdad, hermanos? Ahora vamos a ver la segunda parte de este estudio, del versículo 8 al 21 de este capítulo 21, que tiene como título: Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Vamos a leer desde el 8, versículo 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, ella le dijo a Abraham, ¿no? Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva,
En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Versículo 16. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. El versículo 21. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Esta parte empieza en el versículo 8 que hemos leído, explicándonos que cuando crecía Isaac y llegó el tiempo de destetarlo, que según estudios leía fue como a la edad de 3 años, el cual era un acontecimiento digno de celebración, como hemos visto, porque hemos visto que Abraham celebra con un gran banquete ese momento. Y leímos que en el versículo 9, Sara vio que el hijo de Agar, o sea Ismael, se burlaba de su hijo Isaac. Ahí vemos cómo la presencia de Isaac en el hogar empezó a traer conflicto. Pero no era el conflicto de Isaac, aclaremos, a Ismael. Era de Ismael a Isaac. Este conflicto entre los dos hijos fue casi inevitable a causa de esa actitud burlona de Ismael, aunque ya había 13 años de diferencia entre ellos. Todo sucedió a la llegada de ese otro hijo, o sea, de Isaac, que Ismael muestra, ahí empieza a salir, a relucir su verdadero carácter de Ismael. Y recordemos que en Gálatas 24, 22, 29, Gálatas capítulo 4, 22 al 29, que ya lo hemos visto anteriormente y también el estudio que hemos tenido de Gálatas, describe en esta parte de la palabra este conflicto entre Isaac, el hijo de la promesa, ¿recuerdan? Nacido, Isaac es ese hijo de una mujer libre, de Sara, del espiritual. E Ismael es el hijo nacido por la carne, nacido de la esclava Agar. En el versículo 10 del capítulo 21 vemos cómo Sara le pide a Abraham que eche fuera a Agar e Ismael a causa del conflicto que vivían. Y podemos imaginar a Sara cansada y ya no poder más al punto de tal pedido a Abraham. Pero también podemos imaginarnos a Abraham, ¿verdad? Como padre de Ismael, porque era tan padre de Ismael como de Isaac, naturalmente. Nos podemos imaginar el tener que estar ante una decisión tan difícil y tener que echarlo fuera de su hogar. Pero también recordemos que Dios, desde un principio, no había aprobado la conducta precipitada de Abraham y Sara. ¿Recuerdan? Al adelantarse a los planes de Dios. Y Dios consideró un pecado que ellos hubieran tratado de solucionar la carencia de un hijo
a su manera, recurriendo a la esclava Agar. En vez de esperar con confianza la promesa que les había hecho Dios, de que les daría un hijo. En el versículo 11 leímos que este hecho le pareció grave a Abraham a causa de su hijo, dice. Abraham podía haber sido tentado en rechazar los consejos de Sara, pero buscó al Señor. Y aquí vemos también a un Abraham más maduro, porque vemos que Dios le dice en el versículo 12. Voy a citar en otra versión de la Biblia esta parte que dice el versículo 12. No te angusties, le decía Dios a Abraham, por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Vemos que para Dios, hermanos, no existe un plan B, como vimos en la alegoría en Gálatas. El hijo de la esclava equivale a la vieja naturaleza que teníamos. Entonces Ismael debía ser apartado de esa situación. Y eso fue lo que sucedió cuando el hijo de Agar fue expulsado. Y podemos ver que como creyentes no podemos vivir con las dos naturalezas, la vieja y la nueva. Tendremos que tomar una decisión. En Santiago 1:8 el Señor nos advierte y nos dice que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Y nos llama a no vivir como muchos cristianos hoy en día, que viven de acuerdo al estándar del mundo y también quieren vivir conforme a las demandas de Cristo. Esto es imposible. Por eso en el libro de Romanos el Señor nos dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Regresando al capítulo 21, versículo 13, vemos cómo Dios le hace una promesa a Abraham de que haría una nación grande de Ismael, porque era su descendencia también. Entonces Abraham, demostrando su obediencia y temor a Dios, vemos en el versículo que hemos leído 14, que se levanta muy de mañana, obedientemente, y va y despide a Agar e Ismael, dándoles para su camino pan y agua, ¿verdad? En esta porción de la palabra podríamos hacernos varias preguntas naturales. Por ejemplo, si Abraham era muy rico, podría haberles dado mucho más. Tal vez ganado, ¿no? Animales de carga u otras cosas. Pero aquí había una lección para Abraham y hoy para nosotros. Y es que Abraham se daría cuenta que sin la ayuda e intervención de Dios, no importa qué les dé, no sería suficiente. Que solo con la presencia de Dios y recordando su promesa, todo saldría bien. Así fue como a pesar de las penurias que pasaron, como nos cuenta la palabra en el versículo 14 que hemos leído, cuando nos dice que Agar anduvo errante en el desierto. Vemos una difícil situación, aflicción natural de ella e Ismael en el desierto. Dios vuelve a intervenir en sus vidas. La primera vez, recuerdan, fue cuando ella huye embarazada. Ahora Dios escucha el llanto de Ismael y nuevamente el ángel del Señor le habla y la anima a no temer por sus vidas. Y no solo eso, sino le hace conocer la promesa para su hijo Ismael, que haría de él una gran nación. Y dice en el versículo 19 que hemos leído también que Dios le abrió los ojos a Agar y ella pudo ver una fuente de agua y bebieron ella e Ismael. Y hermanos, pensaba en cómo solo Dios puede abrir los ojos
de quienes no pueden ver a Dios. Y solo los creyentes, sus hijos, que realmente lo buscan, podemos ver más allá, y que aunque andemos de prueba en prueba, nuestros ojos verán a Cristo. Esa es la gran diferencia de una vida en la esclavitud y una vida libre en la verdad de Cristo. Y por último, en los versículos 20 y 21, vemos cómo Dios estuvo con Ismael. Qué gran fidelidad el Señor y misericordia, que cumple su palabra, hermanos. Y también dice que creció Ismael y habitó en el desierto. Y recordemos que los descendientes de Ismael llegaron a ser el pueblo árabe. Y en contraste, el nacimiento de Isaac prefigura el nacimiento del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el nacimiento de Isaac, vamos a ver algunos puntos. El nacimiento de Isaac como el de Cristo habían sido prometidos. También podemos recordar que en ambos nacimientos hubo un prolongado periodo entre la promesa y su cumplimiento. Los anuncios de los nacimientos parecieron imposibles de creer y fueron recibidos con incredulidad por Sara y María, como recordaremos también. También vemos que tanto a Isaac como a Jesucristo, a nuestro propio Señor Jesucristo, se les designó el nombre antes de sus respectivos nacimientos. Y ambos nacimientos tuvieron lugar en el tiempo designado por Dios. Ambos nacimientos fueron milagrosos. Ambos hijos, Isaac y nuestro Señor Jesucristo, trajeron alegría a sus padres. Ambos hijos eran obedientes a sus padres. Finalmente, el nacimiento milagroso de Isaac es una figura de la resurrección de Cristo mismo. Y para terminar, hermanos, debemos resaltar de este capítulo 21, la primera parte, 3 puntos importantes. 1, que Dios es fiel a sus promesas, que su fidelidad nunca va a cambiar. Punto 2, que no hay algo imposible para Dios. Y 3, que el cumplimiento de sus promesas van a ser en el tiempo perfecto en nuestras vidas. Así que, hermano o hermana, si tú estás tal vez desanimado o tal vez esperando las promesas que Dios te ha hecho y aún no ves nada, hoy yo te puedo decir, porque lo he visto en mi vida y en muchos otros, que Dios es fiel y perfecto. Él va a cumplir esas promesas en el momento perfecto y va a llegar con mucho más de lo que podemos imaginar. Solo nos pide que le creamos y esperemos en Él. Y sabemos, claro, que esperar en Él es difícil, ¿verdad? Y que nuestra mente se niega a creer. Digámosle esta noche, entonando esta canción: Señor, esperaré en ti pacientemente. Yo no confío con mi mente, lo hago con el corazón. Sí, esperaré, Señor. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré
tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.